Amado hermano, le esperamos en su programa Un Minuto Basta con el tema central. Es necesario creer para ser como Jesús. Jessica, ¿lista para este tema? Claro que sí, prepárate, Dios te va a hablar el día de hoy. No te muevas de tu lugar. Creer es necesario. Bendiciones. Amados hermanos, bienvenidos a este su programa Un Minuto Basta. El objetivo central es proporcionarnos mutuamente las herramientas bíblicas necesarias para, en ese momento de crisis familiar, personal, ministerial y profesional, poder enfocar una respuesta inmediata en el nombre de Jesús y con fundamento en su santa palabra. Jessica, ¿has tú trabajado algún caso crítico en el que entiendas tú que lo que le falta a la persona es creer? Te hago esta pregunta porque el tema central es precisamente cómo creer te acerca a ser semejante a Jesús. Si te has encontrado gente que dices tú, ¿cómo le hago para que entienda y crea sobre todo? Fíjate que sí es difícil en esos momentos cuando hay tantas cosas afuera, hay tanta información, tantas ideas erróneas de lo que es bueno y de lo que es malo y de lo que aparentemente no hace daño, ¿no? Muchas veces se maneja con términos como blanco y negro, ¿no? Y realmente, tristemente, te puedo decir que sí es difícil y yo creo que Dios ha preparado este programa para que cambiemos algunos pensamientos y alineemos sobre todo al propósito del Señor. Así que yo no sé tú, pero yo estoy muy, pero muy a las expectativas de lo que el Señor va a hablar hoy a Claro, nuestra vida. porque el esquema de su programa Un Minuto Basta, amado hermano, es que todo sea conforme a la palabra de Dios. Tendrá mucho que ver el que en ocasiones tú y yo hacemos comentarios, pero siempre debemos encaminar todo lo dicho a través del filtro más importante que es la Sagrada Escritura, la palabra de nuestro Señor Jesús, de la obra de Dios Creador y la del Espíritu Santo una vez después de que Jesús sube a los cielos y está a la derecha del Padre con poder y con gloria y esperando ese momento para venir por su Santa Amada Iglesia sin pecado, sin mancha, sin arruga. El tema central de este programa, amado hermano, es creer para ser como Jesús. Pero vamos a hacer un pequeño programa antes del desarrollo central donde, ¿por qué crees tú que a veces creer confunde? Hay una confusión tremenda donde a lo mejor dirás tú, ¿cómo que creer confunde? ¿Sabes tú que hay personas que creen nada más en lo que ellos suponen que es cierto? Y entonces vas haciendo una idea errónea, es en la que tú crees y quieres que tus hijos y todos los tuyos crean en eso. Es como quien aprende mal una historia y la va contando de esa manera y entonces resulta que así la transmites y las transmites. Hay No, generaciones que están mal enfocadas. y hay que ver bueno, somos un país de creencias, ¿no? Y yo creo que Latinoamérica y los latinos tendemos a lo que es la creencia, a veces sin saber realmente la raíz de ello, ¿no? Y la gente tiende a tener esta situación en la que no sabe ni cómo inició algo, pero sigue creyendo. Claro. ¿Por qué? Porque lo hicieron anteriormente y porque si no está echado a perder, bueno, sigue creyendo en eso, si no te ha causado ningún daño, continúa creyendo. Pero sí firmemente creo, vaya, lo que estamos hablando, que sí existe una idea errónea entre lo que realmente quiere decir creer y adoptar creencias. Claro, que totalmente estoy de acuerdo contigo. Aquí la base de creer es un acto tan humano y tan natural que por eso tenemos que estar conscientes de qué es lo que creemos y si no crees en algo, tienes que parar y no puedes transmitir en algo que tú sabes que está fundamentado en una mentira o en una fantasía o en una suposición. Estudiando las bases formales de este tema de qué significa creer, me encuentro en un libro que hay un sociólogo que le llama la atención todo el movimiento cristiano y empieza él a analizar y a estudiar con tal profundidad que dice, ¿cómo es posible que ha muerto Jesús y ha resucitado y 35 años después de este hecho
hay una conversión tremenda de más de 33 millones. Fíjate, en el año 35 después de Cristo, más de 33 millones de personas que han creído y se han convertido y están en base a lo que la primera iglesia cristiana primitiva, llamada así, empieza a mover. Entonces, en este estudio él descubre primero que hay un grupo de personas comunes y corrientes, arbitrarias en ocasiones, porque cada quien tiene su manera de actuar y de presidir. Tú recordarás aquel momento donde hay cierto reclamo a los apóstoles porque no atendían a las viudas. Y entonces decía, bueno, o atendemos o predicamos o atendemos las mesas. Entonces ahí viene toda una reorganización de recursos humanos donde ellos saben que necesitan apoyo y nombran a otras personas que les ayuden, ¿no? Entonces, pero este grupo de personas comunes llega un momento en que se convierte en un grupo de personas no muy comunes, sino haciendo también cosas extraordinarias. Es decir, una vez que el líder de ellos, por darle un nombre, llamado Jesús, se ha ido al lado del Padre, quedan estos para promocionar o hablar de toda su verdad. Entonces hay personas que les creen tanto que entonces aquí la pregunta es, ¿necesitamos en verdad lo que creemos, transmitirlo y que sea un estilo de vida para que los demás también lo puedan entender? Porque qué maravilloso es que ellos convivieron con Jesús, el Hijo de Dios, pero ahora Jesús ya no está porque Él ha dicho, les conviene que yo me vaya y que esté con mi Padre, porque les voy a enviar a quien va a estar comunicando todo lo que hablamos mi Padre y yo, que es el Espíritu Santo. Entonces, si te fijas como que hay un grupo de personajes, esto es lo que arroja el estudio de este sociólogo, motivado por este movimiento cristiano de tanta proyección. Ahora, las palabras de los apóstoles en su momento, la enseñanza de los apóstoles no tiene un fundamento personal, sino todo está fundamentado en las Sagradas Escrituras, en la palabra profética y el cumplimiento de esta. Entonces, si te fijas cómo creer tiene mucho sentido de quién lo cree y la manera como lo transmite. Y sabemos que, bueno, en este caso, los que vivieron la experiencia, pues bueno, fue mucho más fácil poder, más que nada, expresarla, pero sabemos que hay quienes no le conocieron e impactaron naciones. Un Pablo, ¿no? Por ejemplo. Este sociólogo nos da una situación muy concreta que es lo que nos llevará hoy en el transcurso de este programa a analizar. Él concluye que empiezan a ayudar a vecinos, a toda la gente que está a su alrededor. Entonces empieza a ser una comunidad de ayuda y de acercamiento al necesitado, y esto entonces nos lleva a entender, Jessica, que creer como personas puede ser un acto de voluntad o un acto de decisión, un acto que tenga que ver con la actitud de todos nosotros. Entonces, si lo vemos nosotros, amados hermanos, como un acto mental, es decir, yo lo razono y yo lo pienso, entonces esto puede definitivamente provocar una reacción contraria. Por eso este programa en su primera fase se llama ¿Por qué a veces creer me confunde? Es decir, yo quiero creer, pero hay situaciones ilógicas de la persona que me está vendiendo esta idea que no concuerdan en mi mente. Por ejemplo, yo venderé un producto de limpieza y te estoy diciendo, mire todo lo que limpia, y en este momento que me toca probártelo, a lo mejor no lo demuestro, pero te digo, bueno, algo falló, pero mire, cómpreme el producto. Entonces tiene mucho que ver porque la mente maneja las imágenes, los resultados o el producto. Entonces, para este sociólogo, algo mental sucedía en ello. Y sí es cierto, si nosotros estudiamos un poquito al acto mental, hay tres grandes filósofos que la historia registra, un Descartes, un Hume, un Locke. Para Descartes, crear es un acto de la voluntad. Yo quiero creer en eso. Tengo la voluntad de hacerlo. Yo tengo la voluntad de creer. Es más, no sé lo que me está diciendo, pero yo te quiero creer. Digo, ¿y cuánta gente no hemos llegado a los pies de Cristo? O sea, no creo, pero quiero creer que esto me va a funcionar, ¿no? Claro. Y inician una gran carrera. Sí, porque hay gente que prueba de todo y llega un momento en que ¿qué más da que pruebe esto? Así es. ¿Verdad? Pero es un acto tan de la mente que entonces sí se va perdiendo en ocasiones, porque ¿qué tal si algo incorrecto te funciona? Entonces te casas con esa idea. Es lo que inicié diciéndote al principio, Martín, de eso está lleno el mundo. Claro. De cómo funciona
lo sigo haciendo, ¿no? Claro. Entonces creo que me está funcionando. Claro, esto lo dice Descartes, un gran filósofo en su momento que ha determinado al acto de la mente como un acto de voluntad. Pero también para Hume, creer es un sentimiento peculiar donde está involucrada la imaginación y el sentimiento. Entonces también en ocasiones hay ciertas áreas que nosotros los humanos nos vamos muy lo que yo sienta o según lo que yo me imagine que pueda ser. Entonces está un poquito en juego el hecho de que creer es más fantasioso que real. Entonces, no sé tú, pero yo he escuchado muchas versiones de personas donde sueñan con una situación y no hay quien los quite esa idea, aunque tú sepas que están equivocados. Pero pareciera que fuera un preámbulo de una experiencia para poder tener una creencia. Claro. ¿Sí? Como una idea o como dices tú, como una imaginación para poder lograr esa creencia. Digo, desgraciadamente así es, y estamos hablando de situaciones fuera de lo espiritual, Claro, ¿verdad? correcto, O sea, sabemos correcto. que el que nos convence de pecado, el que mora en nosotros, bueno, ese es el Espíritu Santo, y esto es diferente. Lo que me llamó la atención es que en este estudio no registra que el sociólogo fuese cristiano ni Exacto. cristocéntrico, sino que él le nació estudiar esta conducta porque no podía creer que tanta gente se convirtiera al cristianismo, y se puso a analizar la conducta para él entender qué estaba pasando con el ser humano. Claro, porque Jesús el líder ya no está. Entonces la lógica es que este movimiento perezca, ¿no? O desaparezca o se quede como una leyenda. Pero y como no, es viva como la lo idea. mencionaste, una de las cosas que inicia este estudio es donde el ver los actos buenos, gente común haciendo Cosas extraordinarias. cosas extraordinarias, y gente al mejor poco común haciendo cosas que jamás hubiese hecho si no estuviese en este movimiento que le llamó cristianismo, y que bueno, ahora nosotros conocemos como lo que es, o sea, cristocéntrico. Sí es bien importante esto, Martín, porque ahora que estuvimos estudiando, que estuvimos viendo, es cómo ese periodo donde tú empiezas a creer es lo que va a hacer la diferencia de tu rumbo, Claro. y de tu fidelidad y de tu camino correcto o incorrecto en Cristo. ¿Por qué digo incorrecto? Porque hay quienes tienen un pie en esto y otro pie en lo que no es. Entonces, Claro. Lo que tú crees, porque aún en el cristianismo, aún en la Biblia, si tú la interpretas mal y tú crees algo que no es, pues terminamos con problemas. Es ¿no? algo erróneo. Este es en el caso concreto de Hume, pero Luke dice que creer es un acto de veracidad. Es un acto, yo puedo creer solamente en lo que es verídico, en lo que tiene un fundamento de verdad. Entonces es congruente con su manera filosófica de poder analizar el término creer, pero como disposición. Es decir, creer es un acto mental, y ya lo vimos desde Descartes, desde Hume, desde Luke, tremendos filósofos en su momento que ayudaron a ilustrar a la humanidad, a salir adelante de toda la evolución sociopolítica, económica, y que en su momento se requería que hubiera un crecimiento de la humanidad. Pero creer como un acto también de disposición hace que entonces la creencia que uno tiene sobre una cosa sea una actitud. En ocasiones como que hay una novedad, creo en esto por novedad, entonces me muestran algo y creo en eso, pero ya después me presentan que eso ya no funciona, ya hay otra corriente y me voy contra esa corriente. Entonces hay personas que lo toman como un vaivén, según lo que me muestre la moda, según lo que me muestre la corriente del momento. Se levantan sectas aquí y creo que es buena onda, pues me voy por ahí, luego me hablan que no, y entonces imagínate ese vaivén en el sentido de creer, pues habla definitivamente de pobreza mental y de pobreza de carácter dentro de una persona, que hoy te dice una cosa y mañana dice que trae otra novedad. Y un creer medio ambiguo, un creer medio, sí, porque me cuesta trabajo, digo, y yo creo que todos lo vivimos, tiene que ver la edad también, ¿no? Claro. El cómo puedes creer en este año en una cosa y iniciando el año en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí habla de que realmente no lo crees porque no tienes la convicción, ¿no? No ha pasado a ser más que el momento, ¿no? Claro. Amado hermano, aparentemente estamos tocando un tema sin fundamento bíblico,
pero estamos junto con usted específicamente haciendo realidad el hecho para poderlo aterrizar en su momento sobre Jesús, sobre el Hijo de Dios, sobre su resurrección, porque aunque hablamos en términos muy coloquialmente humanos, el objetivo central es que no te confunda el creer en Jesús. Jesús no es una moda, Jesús no es un estereotipo, Jesús no es un líder sociopolítico, aunque hay libros que le determinan de esta manera. Jesús es el Hijo de Dios, quien ha resucitado y que su nombre, sobre todo nombre, tiene poder y basta nombrar a Jesús para que los demonios huyan, para que haya un cambio. Pero no es solamente el nombrarlo, sino el creer que el nombre de Jesús tiene poder. Así es, ahí es donde inicia todo y ahí es donde puede cambiar el resto de tu vida y de la mía. Así que yo no sé qué te está hablando el Señor el día de hoy, pero creo que vamos a empezar a alinear lo que creemos y porque realmente lo creemos y hacia dónde vamos a ir. Así es. Definitivamente. Como mental ya lo analizamos, como un acto de disposición estamos diciendo que puede ser un vaivén, puede ser tan fluctuante que lo tomes como moda. Y entonces hay personas que dicen, no hombre, lo que yo le diga lo voy a convencer. Y hasta te tienen en la lista de que, no hombre, él es fácil, yo me encargo de él. Oye, si es que dicen que Martín, no, yo me encargo de él. Sí, o sea, ya sé cómo llegarle, entonces hay quien te toma la medida. Y cuando ya alguien en la cuestión de creer, de voluntad y de disposición te toma la medida, quiere decir que te tienen como una persona fácil. Sí, que no está firme en lo que está viviendo. Ahora fíjate al enemigo. ¿Tú crees que el enemigo no sabe exactamente que tú eres fácil de convencer? Ah, claro. Y él no ha venido a jugar, ha venido a matar, a destruir, a robar. Pero fíjate que esta actitud tan simple de que tú tengas un vaivén, ir y venir en corrientes y en principios y en doctrinas, tiene tres componentes. Es una actitud que a mí en lo personal me llama la atención todo el estudio que ha hecho este sociólogo, porque dice que los componentes básicos de una actitud tan vacía y tan libre de creer en una cosa y después en otra, habla de un factor cognitivo. Hay gente que mentaliza tanto el hecho de que se va solo a lo científico, solo lo que es comprobable y solo lo que está sujeto a que yo lo pueda entender. Y la verdad que me fascina eso que acabas de decir, porque solo es comprobable, científicamente comprobable, hasta que regresa otro estudio. Y dice lo contrario. Y dice lo contrario. O sea, eso es lo maravilloso, Exacto, ¿no? De exacto. Científicamente comprobado solamente hasta que regresa otro estudio que científicamente dice que ya no es comprobable lo que se acaba de comprobar. Entonces eso volvemos contradictorio, ¿no? Pero a final de cuentas, como hay mucho razonamiento, entonces los razonamientos tienen su límite. Y lo digo, eso lo hemos visto años tras años con un ejemplo muy sencillo. Yo me acuerdo que cuando yo era niña el café era prohibido. Para los niños. No, y aparte para los niños, o sea, que era malísimo y te hacía no sé cuántas cosas, pero en serio, casi satanizado, ¿no? Y ahora sabemos que bueno, una taza de café sin tomar 20 o 30 es buenísimo. Entonces, pero todo en exceso es malo. Pero volvemos a lo mismo, era la palabra clave, científicamente comprobado, y te digo yo, es científicamente comprobado, mientras que otra vez se comprueba científicamente lo contrario. Así es. Solamente es un componente cognitivo, pero tiene otro componente. No olvidemos que vamos a mencionar tres. El componente afectivo. Entonces, algo que me mueve el corazón, yo creo en eso. Y también tiene que ver en lo que recibas en el momento que estás viviendo algo emocional. Claro. Sí, estás pasando por una pérdida de un ser amado y entonces alguien te dice que esta secta o esta religión o esta oración te va a dar la paz y la tomas. Sí, no. Y puede ser un caso tan sencillo como que si deseas viajar toda tu vida, en lugar de ponerte a ahorrar dinero durante todo el año, sacas maletas, digo, no tengo nada en contra de eso, no es algo que practico, pero o sea, ¿qué te hace suponer que sacar las maletas a la esquina de tu casa te va a hacer viajar todo el año? No, ¿por qué no crees que ahorrando, aunque fuera 5 pesos al día, no sé, a lo mejor vas a llegar a un parque cerca de tu ciudad? Pero el punto es que, ¿cómo no creemos en algo más práctico si no creemos en algo que no tiene, no tiene sentido, pero te hace sentir bien, vaya la idea aquí? Entonces creo que yo puedo hacer eso en Año Nuevo y que eso me va a funcionar. No, y deja tú, peor tantito. Si llegases a viajar a un lugar donde no habías viajado, ya lo empiezas a implementar, porque ahora crees que está funcionando. Y lo recomiendas a otros. Sí, claro. A mí me funcionó, entonces lo recomiendas. El tercer componente es el componente conductual. Esto indica que llega un momento en que tengo tanta interacción con el objeto en estudio y lo tengo tan comprobado
que lo hago parte de mi personalidad. Entonces tenemos personas que se pueden tatuar la palabra aquella que los llevó al éxito, o tienen en su casa la fotografía del líder que está promocionando esta idea, o un producto, por ejemplo, de limpieza, y todo lo tienen ya en su casa y van y te regalan el producto a ti, y empiezan a hacer una cadena. No, y hay cuántas creencias erróneas en nuestra cultura mexicana, donde tantas cosas que se realizan para quitar el hipo, para quitar el ojo, para quitar, digo, tantos términos, y como creen que funciona, pues lo siguen haciendo. Esa es otra de las cosas, porque, está enfermo tu ser amado y tú crees que funciona y tú te sientes bien haciéndolo, pero realmente pues no existe la razón de ser, ¿no? Y es algo que a mí me llamó mucho la atención, Martín, porque cómo existiría, no sé si está bien el término que te voy a decir, pero como el buen creer y el mal creer, el creer en algo que tiene sentido y algo que tú te estás imaginando, porque aquí estamos hablando de lo que tú te imaginas o de lo que tú te ayudó en ese momento. Entonces me llama la atención cómo estos estudios se han hecho en los seres humanos desde hace tantos y tantos y tantos años, y que moviera a este hombre a estudiar a los cristianos. Sí, porque como sociólogo que es, obvio que a él le llama la atención decir, bueno, personas del pueblo, personas del vulgo, sin preparación, la mayoría, hay unos que sí han tenido la preparación académica correspondiente de su época, pero la mayoría de los hombres elegidos por Jesús son hombres que tienen un oficio. Así es. Y mira, mismo Pedro, una vez lleno del Espíritu Santo, el fantástico discurso que ha dicho y el movimiento, hubo una conversión tremenda en ese momento, y aquellas palabras cuando le dice al que le ha pedido ayuda, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que yo tengo te lo doy, es precisamente el Espíritu de Dios, y queda lleno aquel varón después de que Pedro hace esta declaración. Aquí el tema de este programa es por qué a veces creer me confunde. Y lo hemos manejado también, Jessica. Hay patrones de conducta en nuestra vida desde la niñez hasta la edad actual que tengamos, amados hermanos. No sé qué edad tengas tú en este momento, pero hay patrones tan marcados en nuestra conducta, Jessica, en nuestra formación familiar, que a lo mejor ese momento de darse cuenta que has creído en algo que no es correcto y que no ha sido sano en tu vida creer. Y estamos dedicando este programa meramente, digo, porque sabemos que hay una secuencia de programas donde estamos hablando el comportamiento y los tipos de comportamiento de lo que genera dentro de un ser humano para creer. El preámbulo antes de creer, y se me hizo interesante porque ahorita estamos enfocados en lo que es la parte humana, claro, la parte conductual, como lo hizo este sociólogo, y el ver el cambio en los seres humanos, como hablábamos al principio, comunes, haciendo cosas extraordinarias, y que el que creyeran que funcionaba en aquel entonces fue lo que este número que estaban mencionando, 33. Más de 33 millones en el año 35 después de Cristo. Eso se me hace que necesitamos retomar esto, o sea, si lo investigamos como una estrategia evangelística, ¿qué se puede hacer en 35 años? Yo creo poder vivir 35 años más. Claro. Imagínate que pudiéramos ser partícipes de un movimiento de 33 millones de gente convertirse al cristianismo. Eso se me hace algo impresionante, por eso se me hizo muy peculiar este estudio de este sociólogo. Claro, aquí lo trascendental es que cómo tratar un tema espiritual si no eres capaz de creer en lo natural. Y sabe que la gente cree que está desconectado y que son dos cosas totalmente diferentes, cuando se nos olvida que estamos dentro de un cuerpo y que no podemos creer lo contrario y no filtrar las cosas dentro de un hombre, claro. Porque la gente tiende la expectativa a que, bueno, si eres cristiano, eres bautizado, tienes dones, estás en un ministerio y ya no haces cosas comunes. Al contrario, yo creo que hemos aprendido, nosotros, en que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón,
lo importante es estar en el mundo para que ellos se conviertan a Jesús, no estar aislado, ¿verdad? Y claro, que ellos nunca te conviertas a ellos, sino tú, no te conviertas tú a ellos, sino ellos a Jesús, ¿verdad? No a ti. Entonces sí se me hace muy interesante que estamos tocando este tipo de temas en este programa, porque sencillamente el creer, como lo dijiste, de una manera emocional, por ejemplo, en lo que creemos, y sobre todo a dónde nos lleva lo que estamos creyendo en estos momentos. Porque Claro, aquí la pregunta importante sería, ¿cuánto tiempo tienes tú equivocado? Y nunca es tarde para poder corregir esta situación. ¿Ha habido cosas que has tenido que cambiar tú de repente porque te das cuenta que estabas equivocada en lo que creías? Fíjate que incluso actualmente cuando estudio la Biblia y cuando me doy cuenta que por alguna razón ha habido una interpretación incorrecta de la Biblia, dices tú, no puede ser. O sea, yo creía esto y la palabra dice esto otro, ¿no? Y a veces tomamos doctrinas de ello. Entonces, yo creo que todavía he dejado de creer aún en Cristo, de algunas cosas que creíamos o que estábamos poniendo al Espíritu Santo, por ejemplo, a que tenía que ser de esta forma. Claro. Deja uno de creer cuando tú vas conociendo la verdad. Claro. En tu minuto, Jessica, ¿qué le dirías de enseñanza con este programa de por qué creer me confunde a nuestros amados hermanos? Pues yo creo que hoy es un momento importante de analizar qué creo y en qué no creo. ¿Qué tanto peso le estoy dando en mi vida diaria a lo que yo siento contra lo que yo creo y entre lo que yo pienso contra lo que yo creo? Porque esto me da una pauta. Si tienes pensamientos equivocados, puedes llegar a creer equivocadamente. Y por tantito, si tus emociones no andan bien, puede que estés creyendo en algo que realmente no tiene trascendencia, y lo único que tiene trascendencia se llama Jesús. Así es. ¿Se ha preguntado usted, amado hermano, que quizás su situación de enfermedad actual es porque usted cree que se cuida y come sano y en verdad no es cierto? Su problema familiar en este momento, esa división entre usted como padre y como hijo, los que están con su casa o con los que cohabitan junto con usted, ese problema tremendo de discutir constantemente, no es porque usted está imponiendo una manera errónea de creer cómo se disciplina. ¿No cree usted que el problema matrimonial por el que está atravesando es porque usted está llevando el matrimonio como a usted aparentemente le enseñaron y usted ha creído que esa manera como sus padres vivieron es la correcta y no se ha puesto a analizar que es otra generación, es otro momento? Creer nos define. ¿Cuál es la definición de usted mismo? Olvídese de la que tienen los demás. ¿Cómo se define? ¿Como firme? ¿Como tenaz? ¿Como entregado? ¿Se define usted como una persona que sabe escoger en qué cree? Decida, no se confunda. Le amamos y le esperamos en el siguiente programa. Creer para ser como Jesús. Bendiciones.